Hola, muy buenas. Mi nombre es Hugo Soriano, soy fisioterapeuta y readaptador en la clínica AD Fisioterapia Valencia. Y hoy voy a hablaros sobre un tema que me gusta mucho, como es el tema de las hernias discales y de las protusiones, ¿vale? Me gustaría decir primero que siempre ante este tema o ante este concepto de tienes una hernia, se ha fragilizado el paciente y se ha transmitido siempre un mensaje a medias, ¿no? Porque siempre se ha considerado que la hernia es algo negativo, ¿no? El padecer una hernia, ¿no? Pues es algo catastrofista, es algo que te genera kinesofobia, es decir, miedo al movimiento, y tenemos que hacer todo lo contrario ante una hernia, ¿vale? Primero que nada, deciros que una hernia realmente yo siempre la explico como que es como una arruga. Realmente nosotros cuando envejecemos, poco a poco los discos vertebrales se van degenerando y esto puede generar una hernia, pero no significa que la hernia nos vaya a generar dolor. De hecho, existen muchos pacientes con hernias discales que se observan con pruebas de imagen y realmente son asintomáticos, no tienen dolor. Es más, las hernias, cuando tú te produces una hernia, se produce una fase aguda y en posteriores fases, poco a poco, se ha visto a través de la evidencia que las hernias se reabsorben, ¿vale? También existe el caso en que la hernia se reabsorba y nosotros continuemos experimentando dolor, ¿vale? Entender el dolor es complejo, es por ello que vamos a explicar un poquito más detalladamente en qué consiste este proceso. Primero que nada vamos a hacer un pequeño repaso anatómico explicando lo que es un disco intervertebral, dónde está, cuál es su composición, cuál es su función, cuál es su sintomatología en caso de estar afectado y qué es lo que se considera hernia y protusión, ¿vale? Primero que nada tenemos que decir que el disco intervertebral es una almohadilla que está entre las vértebras, ¿vale? Es una almohadilla chiquitita que está entre las vértebras y la función principal es distribuir las cargas, tanto del propio cuerpo como las externas. Sirve como un pequeño amortiguador del cuerpo, ¿vale? ¿Por qué está formado? ¿Cuál es su composición? Mayoritariamente, entre el 70 y 90% es agua y está formado del núcleo pulposo y en su exterior tiene un anillo fibroso que sirve como límite y para que este núcleo pulposo no salga hacia afuera, ¿vale? ¿Qué pasa cuando envejecemos? ¿Qué pasa cuando sometemos a demasiada carga el disco? ¿Vale? Pues que realmente se puede lesionar, se puede dañar, ¿vale? Puede producir una protusión, que es cuando el núcleo pulposo rompe un poquito lo que es el anillo fibroso. ¿Tiene que generar sintomatología? No necesariamente tiene que generar sintomatología al tener una protusión. Por eso se ha visto que en muchas pruebas de imagen, en resonancia, se ha visto que hay protusiones, que hay hernias discales y el paciente no experimenta ningún tipo de dolor, ¿vale? ¿Qué pasa cuando el núcleo pulposo rompe un poquito más del anillo fibroso? ¿Vale? Pues es el paso siguiente, que es cuando pasa a considerarse hernia, ¿vale? La hernia tiene que producir dolor, como os he dicho, tener una hernia o una protusión no significa que vayamos a tener dolor. Sí que es verdad que muchas veces puede ir acompañada de un compromiso nervioso o realmente de la propia inflamación y el paciente experimente dolor y en algunos casos un síndrome radicular, ¿vale? Que sentimos una sensación de hormigueo, una sensación de calambre que nos va hacia abajo. Que para ello nosotros realizaríamos en clínica diferentes test clínicos para ver si realmente estamos ante una afectación. Para realizar un correcto diagnóstico y saber si realmente la fuente nociceptiva o de dolor es provocada por una hernia o por una protusión, hay que tener en cuenta una serie de premisas previas a la exploración que nos van a ayudar a tener un pensamiento crítico y un razonamiento clínico bastante adecuado para establecer esa relación, ¿vale? La primera premisa y más importante es la que os he comentado siempre, que es que muchas veces en pruebas de imagen se encuentran hallazgos de hernia y protusión y no necesariamente significa que el paciente vaya a tener dolor, ¿vale? La segunda premisa es que muchas veces en los centros de atención primaria se sobreutilizan las pruebas de imagen y se establece una relación directa entre dolor y lo que se encuentra y no es del todo correcto, por lo que os he dicho antes. ¿Qué hay que hacer? Realmente lo que tenemos que hacer es atender principalmente a la clínica del paciente. ¿Qué es lo que le ocurre en el momento de lesionarse y qué es lo que nos cuenta en clínica? ¿Vale? Normalmente el paciente en el momento de herniarse lo que experimenta es un dolor bastante intenso que le limita a continuar con la actividad que estaba haciendo. Y cuando viene a clínica, lo que nos cuenta es que tiene una sensación de dolor, entumecimiento y de debilidad, ¿vale? Aparte de esto, hay que tener en cuenta que hay que realizar una buena anamnesis y una buena exploración para establecer la relación causal, ¿vale? Hay que tener en cuenta también que los pacientes que tengan sobrepeso, los pacientes que tengan hábitos tóxicos, los pacientes que levanten pesos con malas posturas,
son pacientes más candidatos a tener una hernia discal, además si se acompaña con una clínica adecuada, ¿vale? Sí que es verdad que las pruebas de imagen se tienen que realizar cuando existen riesgos de patología grave, como es el caso en el que el paciente experimente disfunción de vejiga o intestinos, pérdida de sensibilidad en los genitales o anales, etc. ¿Vale? Pero en la mayoría de casos, aproximadamente el 76%, no es necesario realizar ninguna prueba de imagen para establecer un buen diagnóstico. Solamente con una buena anamnesis, una buena exploración, se puede saber si el paciente es candidato a tener una hernia o protusión. Y solamente en casos de patología grave recomendaremos hacer una prueba de imagen. Normalmente los test que utilizamos nosotros en clínica son estos dos. Es importante señalar que realmente un número muy reducido de personas va a requerir intervención quirúrgica en caso de patología o complicación grave y que la gran mayoría va a conseguir resultados excelentes con fisioterapia. Técnicas como la terapia manual, la neuromodulación o sobre todo el ejercicio terapéutico van a hacer que el paciente mejore a corto, medio y largo plazo, además de darle todas las herramientas e información para el manejo de la patología en caso de dolor. Lo que tenemos que evitar sobre todo es el reposo. El reposo y evitar un mensaje negativo y estar desactualizado sobre esta patología, ya que va a generar malas expectativas, kinesofobia o miedo al movimiento, además de que en los centros de atención primaria se receten más fármacos de los que se necesitan. Por lo tanto, darle la información óptima y establecer un diagnóstico y un tratamiento correcto es importante para reducir costes en el servicio de salud y mejorar la patología del paciente.